Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con nuestro ciclo de seminarios de este curso 2023-2024 de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Francisco Llera, catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad del País Vasco. Para su presentación tiene la palabra el director de la Cátedra Monarquía Parlamentaria, el doctor Juan José Laborda. Querido vicerrector, queridos y queridas alumnas, señores y señoras, efectivamente para mí es un auténtico placer y una satisfacción presentar al doctor Llera por muchas razones. Algunas de ellas es que ha estado vinculado a esta universidad donde tiene discípulos y donde no es la primera vez que interviene, incluso no es la primera vez que interviene conmigo. El currículum de Francisco Llera es verdaderamente desbordante. Estudió en la Universidad de Deusto, es sociólogo, doctor en sociología, luego como profesor en la Universidad del País Vasco. Como ha dicho el vicerrector, es catedrático de sociología y de ciencia política y de la administración. Agradezco la corrección. Y su vida ha tenido una serie de, líneas maestras de actuación. Ha profesado en muchas universidades, donde ha ejercido su labor académica, el País Vasco. Ha estado también en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en Andalucía, pero también ha profesado en otras universidades españolas y, sobre todo, lo que añade un componente indiscutible de su cosmopolitismo y al mismo tiempo de su apertura a las corrientes de pensamiento de su especialidad en el mundo, ha profesado en universidades norteamericanas europeas, de la talla de la Universidad de Yale, de Harvard, de Leeds en Inglaterra, de Florencia, de Lisboa, pero hay otra línea que me parece muy fundamental. Él tiene esa característica que veíamos los que nos dedicamos a las ciencias humanas, y es que está familiarizado con la matemática o la estadística, lo cual nos produce una fascinación porque creemos que tiene más componentes científicos que nosotros. Él es el creador de una institución fundamental en los últimos años que se llama el Euskobarómetro. Seguir la evolución de la opinión pública, de la opinión política en el País Vasco ha sido un elemento con el cual se han adoptado decisiones por autoridades políticas y por autoridades de tipo científico. Por lo tanto, solo el hecho de haber sido el creador de Euskobarómetro le da una dimensión verdaderamente significativa a su trayectoria académica y también su trayectoria cívica. Y al mismo tiempo su obra escrita es amplísima, tanto en medios académicos propiamente tales, con una serie de líneas maestras de su actividad. Estudios electorales, donde él es
una autoridad reconocida, no solamente en España, sino en otros países europeos y americanos. Ha estudiado la cultura política en el sentido más amplio, en el sentido más omnicomprensivo de la actividad política. Por su compromiso con la sociedad vasca, ha profundizado y ha escrito cosas verdaderamente positivas desde el punto de vista incluso moral, estudiando el terrorismo y la violencia, que es uno de los elementos que ha estado presente en su vida académica y también en su compromiso político. Porque no creo que se descubrir nada, él formó parte de la dirección del Partido Socialista de Euskadi en los momentos tremendos en que amigos nuestros y compañeros nuestros caían abatidos por el terrorismo etarra. Él ha estudiado la violencia y el terrorismo desde un punto de vista científico, pero sus estudios sobre esas materias todavía siguen interesando y, por qué no decirlo, emocionando a los que nos conocemos. Recientemente estudió la política comparada, los grupos sociales, los grupos de interés, los grupos que influyen en la opinión pública, como los empresarios, etc. Es decir, tiene una capacidad de interesarse y una capacidad de comprender elementos fundamentales de una sociedad como la nuestra, tan cambiante, que es realmente un ejemplar perfecto de la renovación y de la gran competitividad que tienen muchas personas, individualidades, desde luego, que han profesado en la Universidad Española. Hoy lo tenemos aquí con un tema, monarquía parlamentaria y calidad democrática en un mundo global. Calidad democrática y monarquía parecen que son elementos separados. Veremos a lo largo de su posición cómo la forma de Estado que es la monarquía parlamentaria, la forma política de Estado que dice la Constitución, que es la monarquía parlamentaria, rompe esos tabús, en el sentido de que la monarquía es democrática, la monarquía parlamentaria es democrática, es incluso más barata que otras fórmulas y sobre todo es más capaz de adaptarse a las circunstancias del nuevo mundo global que se está formando. Yo por eso le doy la bienvenida, le doy las gracias al profesor Llera y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por tanto elogio y tanta historia. O sea, entre amigos esto no se hace. Bueno, sí, claro, 50 años dedicados a la universidad, pues da mucho de sí. Estaría bueno que en 50 años hayas acumulado papel, y experiencias y demás. Pero sí que es verdad que en ese recorrido, con los temas, distintos temas, late la misma preocupación, es decir, que es la preocupación de cómo se construye una ciudadanía, cómo se construye una sociedad democrática, ¿no? Los que hemos nacido en una dictadura y hemos tenido que vivir el final de esa dictadura, bueno, sufrir una parte de la dictadura, vivir el final y ver la transformación de la sociedad, pues lógicamente el papel del pueblo, por lo tanto el papel de la ciudadanía es muy importante. Bueno, hoy me toca, por encargo de Juanjo, me toca hablar de esta institución que ayer mismo con un grupo de jóvenes, jóvenes, vamos, de los de
en torno a los 20 y pocos años, ¿no? Me encontraba con la primera sorpresa relativa, ¿no? de el gran desconocimiento, es decir, la poca visibilidad que una institución tan importante como esa tenía entre estos chavales, ¿no? Chavales y chavalas. Bueno, la pregunta que lógicamente yo me hago, vamos a ver si esto mueve. ¿Dónde tenemos esto es? Aquí están, vale. Bueno, ese es el índice. Eso es para que lo vean en la web. La pregunta que yo me hago es esta, ¿no? Si es la monarquía una institución anacrónica y, por lo tanto, llamada a desaparecer en plena globalización, ¿no? Esa es la pregunta. O sea, lo que tenemos es un resto del pasado absolutamente anacrónico, tiene futuro, estamos en un mundo global. Bueno, fijémonos, en 1900, o sea, hace no tantos años, ¿no? Hace un siglo, había 150 monarquías en el mundo. 150 formas de gobierno monárquicas. 100 años después quedan menos de 50. Por lo tanto, de 150 a 50 queda un tercio, con toda clase de avatares, ¿no? Sin embargo, las más resistentes se producen en condiciones de libertad, en condiciones de democracia, ¿no? Que son las monarquías parlamentarias democráticas y con máxima densidad, que son las 10 europeas, curiosamente. Es decir, que Europa, la inventora, la creadora del Estado Nacional, ¿no? Inventora de la República, para que nos entendamos, transformadora en muchos aspectos de la sociedad, de la construcción de la sociedad liberal, pues es la que conserva mejor, en mayor proporción, el régimen monárquico, ¿no? 10 monarquías parlamentarias, aparte de la japonesa, y no me meto con las otras, que normalmente suelen ser en sociedades, digamos, de democracia limitada o no democrática. Por lo tanto, curiosamente, en una sociedad muy global, en la Europa más desarrollada y más global, es donde se produce la mayor densidad monárquica. Y además, se producen, otro dato constatable, son las democracias en el top de democracias caracterizadas como democracias plenas, es decir, de máxima calidad democrática. Otro dato muy importante. Por lo tanto, la densidad es aún mayor, ¿no? Porque si cogemos todos los rankings, sabéis que hay por lo menos 5 grandes rankings internacionales en los últimos años de evaluación de la calidad democrática con distintos aspectos, estamos hablando que entre los 5 rankings hay más de 200 indicadores, digamos, de calidad en distintos aspectos de estas democracias. Pues bien, esas 10 monarquías están en países del primer cuartil de los rankings de calidad democrática. No todos los países entran en todos los rankings, pero más o menos alrededor de 100 son los que suelen coincidir en los distintos rankings. Y ahí está también nuestra democracia, que es, en cualquier caso, de las de más reciente restauración, o sea, por otra parte, ¿no? Por lo tanto, el primer balance no puede ser más que positivo, ¿no? No puede ser más que positivo. ¿Cuáles son los puntos fuertes? En primer lugar, en las monarquías, estas 10 monarquías europeas, dejamos a la japonesa aparte, pero no es porque sea de segunda, ni muchísimo menos, luego hablaremos de ella también, dirigen democracias de máxima calidad. Por lo tanto, la calidad democrática ni la obstaculizan ni la impiden, sino más bien la potencian. En segundo lugar, un elemento importantísimo hoy día, sobre todo en época de globalización y visto lo que está pasando en todos los países, incluidas las repúblicas, son las que gozan de una mayor estabilidad sistémica, desde el punto de vista, digamos, de la gobernanza del sistema, no de la gobernabilidad, que es otro nivel distinto, ¿no? Con excelentes resultados económicos y de bienestar, es decir, no impiden el avance de
las libertades, el avance, digamos, del desarrollo, el avance del bienestar y la reducción de las desigualdades. Y por otra parte, otro elemento muy importante, claro, las monarquías no son electivas, como son las repúblicas. Sin embargo, tiene que contar con un elemento fundamental, que es el apoyo de la población, es decir, contar con la suficiente legitimidad social. Pues con eso también cuentan, al menos de momento. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se explica esto? Pues esto solamente se puede explicar porque han sabido adaptarse precisamente a las exigencias de la modernización de la democracia liberal. Eso es un elemento muy importante. Es decir, eso de que el rey reina, o el rey o la reina, reinan pero no gobiernan, no es un dicho más. Es una cosa muy importante desde el punto de vista justamente de la estabilidad y de la capacidad de adaptación y de la capacidad de liderazgo, ¿no? Están sometidos a la ley y a la dinámica parlamentaria, lógicamente, por lo tanto, no se merma en absoluto la dinámica democrática. Un elemento muy importante, no están limitados por los plazos de un mandato definido, electivo, sino justamente por no estar limitados por los plazos del mandato indefinido, tienen esa virtualidad, digamos, de no depender de intereses, de coyunturas, de situaciones, digamos, de componendas, ni nada de esto, sino que tienen mayor libertad justamente para estar por encima de esa dinámica, que es una dinámica competitiva, que es la propia de la democracia, lógicamente, pero en la que ellos no están, ¿no? Sino que tienen que convivir justamente con esa dinámica competitiva sin que sea incompatible una cosa con la otra. Por lo tanto, no hay riesgo de oportunismo o de arbitrariedad, salvo que alguien se pase de la raya, obviamente, aquello de que un Borbón borbonee, ¿no? Cuando un Borbón borbonea es que se interviene más de lo debido o se pueda practicar algún tipo de arbitrariedad. No es el caso, obviamente. Para eso están las garantías constitucionales. Otro elemento importantísimo también que tiene la monarquía es el carácter hereditario. El carácter hereditario y no electivo maximiza la estabilidad en la cúpula del sistema. En España no siempre fue así, como lo sabemos, ¿no? En las épocas de la construcción de nuestra reconquista hubo épocas en que no era hereditaria, era hereditaria relativamente, pero pasaba por una fase electiva. Eso generaba inevitablemente inestabilidad y conflicto. Esto no es el caso. Y por otra parte, un elemento que puede parecer un poco chocante y arcaico, que es que la dimensión patrimonialista que tiene la corona, por este carácter hereditario, etcétera, es lo que ha facilitado los mejores modelos de estado de bienestar. Es decir, facilita, curiosamente, la empatía recíproca entre la población, vamos a decir, más excluida y la propia corona, por mucho que parezca que la corona es una institución muy aristocrática y muy lejana, y cada vez menos, ¿no? Obviamente, ¿no? Sobre todo en algún caso como el nuestro. Bien, en esta situación genérica de estas democracias, de estas monarquías parlamentarias, con estas características, estos puntos fuertes que indudablemente lo son, la española está en el grupo de las monarquías más evolucionadas. Pueden parecernos todas iguales, pero la española no es igual que la británica. Eso es bastante evidente, ¿no? Más allá de que la británica no haya tenido nunca interrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Tenga más boato, sea más rica, etcétera, etcétera. España, o la monarquía española, la corona española, junto con la japonesa, imperial, y Suecia, son las únicas monarquías expresamente constitucionalizadas. Y esto es importante, no es ninguna cosa secundaria, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, y además la española es la última, y es la más, digamos, más moderna desde ese punto de vista. Diríamos que la española es la más republicana, por hacer un juego de palabras. Es la más republicana, ¿no? Muchas veces hemos oído a Juan Carlos I hablar de que él era republicano, ¿no? Era un rey republicano, entre otras cosas. Es decir, solamente el Parlamento forma y destituye al gobierno. Esto es importante porque no en todas las monarquías pasa lo mismo, ¿eh? En nuestro caso, en nuestro sistema sí. Por lo tanto, la función de representación y símbolo de la unidad estatal
derivan precisamente del diseño constitucional y no de ninguna otra consideración de otro tipo, ¿no? La asignación constitucional de esa función de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, por lo tanto, en nuestro caso, no es puramente pasiva, o sea, puramente formal o puramente simbólica, sino que tiene una función dinámica y, por lo tanto, tiene una función de integración política. Puede ir más allá de lo que muchas veces es, bueno, que me traigan a la zarzuela los números de apoyo, yo nombro elijo al candidato, propongo al candidato porque me dicen que tienen X apoyos o más apoyos uno que otro y además ha ganado las elecciones o lo que sea. No es solamente eso, puede tener más tarea, ¿no? Sobre todo cuando las situaciones son más complicadas. Cuando son normales, evidentemente esa capacidad proactiva no es imprescindible. Por lo tanto, el rey despliega, o la corona, el titular de la corona, sea rey o sea reina, despliega eso que llamamos el soft power, ¿no? Un poder suave, ¿no? O sea, una acción de influencia política. Y eso en un sistema, eso es parte importantísima de la gobernanza, lógicamente. ¿Y eso de qué depende? Eso depende no de la posición institucional, que indudablemente es la que la Constitución define, sino también depende de la autoritas regia, es decir, de la autoridad que el rey se vaya ganando, ¿no? La capacidad, la empatía, la capacidad de influencia, de seducción, etcétera, que, por ejemplo, no cabe ninguna duda que Juan Carlos I la tuvo, ¿no? Eso todo el mundo lo reconoce, ¿no? Que tenía esa virtud, ¿no? Bien. Un aspecto importante, suele decirse, y seguramente que si yo lo hubiese preguntado, todo el mundo me hubiese dicho, pero vamos, esto de las monarquías es una cosa carísima, tanto boato, tanto ritual, etcétera, etcétera. Pues no, las monarquías parlamentarias democráticas no son más caras que las repúblicas. Y además la española da la casualidad que es la más barata de todas. Para que os hagáis una idea, la Casa Real cuesta a cada español unos 20 céntimos al año, que es lo que está en los presupuestos generales del Estado, es decir, que no me lo invento, eso es fácil de mirar. Es decir, cuesta unos 8 millones más o menos, ¿no? Según cada año, cada ejercicio, en torno a eso. Alguien puede decir, bueno, claro, y los palacios, bueno, pero eso es patrimonio del Estado, eso pasa en todos los sitios. El patrimonio del Estado también tiene parte del patrimonio que incluso era eclesiástico, o sea que es la más barata de las 10 monarquías europeas. En Suecia cuesta 1,16 euros por sueco y sueca en el presupuesto público. En Noruega, unos 6,24, también, que esto depende mucho también, obviamente, de la talla demográfica de cada país, como os podéis imaginar, porque es el dividendo, el divisor, ¿no? O sea que, y luego tenemos el 1,36 en el caso de la corona británica. Lógicamente, Mónaco y Luxemburgo son casos aparte, son tan pequeñitos que cuestan muchísimo, obviamente, ¿no? Pero en términos relativos, no en términos absolutos. Luego hay casos, no es el nuestro, hay casos en los que además la corona tiene su propio patrimonio, y por lo tanto, digamos, no gasta solamente lo que está en los presupuestos, sino que gasta más. En todo caso, todas tienen ventajas con respecto a las jefaturas del Estado republicanas. Un ejemplo nada más, Italia, que no tiene una presidencia de la República electiva por, digamos, de elección directa, como pasa en el caso de Francia, que el presidente de la República, o en Estados Unidos, que es presidente del gobierno, o sea una presidencia pura o una presidencia mixta, por lo tanto, tiene un empaque mayor y es de suponer que tenga también el paquete tenga más coste, ¿no? En Italia, que tiene esa función tan secundaria, a fin y al cabo, cuesta a cada italiano la jefatura del Estado, es decir, la presidencia de la República, 4 euros al año. 4 euros al año. Y no tiene menos palacios que tiene nuestra monarquía, evidentemente. También hay diferencias en la exigencia de transparencia y de control de cuentas o la logística de representación y patrimonial en cada caso, lógicamente. Monarquías muy antiguas, como es la nuestra, muy tradicional, pues tienen un patrimonio público, patrimonio del Estado muy importante. Lógicamente, eso hay que conservarlo y hay que cuidarlo, pero eso
como suelen responder la corona británica o los monárquicos británicos cuando se cuestiona el coste de la monarquía británica, dice, bueno, pero es que los retornos que la monarquía británica en términos de turismo, por ejemplo, reporta en los palacios, etcétera, etcétera, pues también son impresionantes. Eso no lo contamos, obviamente, ¿no? También nosotros tenemos ese tipo de ventaja. Y además tienen una ventaja económica probada, no solamente la del gasto, la del coste, ¿no? Sino una ventaja económica probada, que tampoco son los retornos del turismo, sino en todas las monarquías europeas están entre los países del mundo de mayor renta per cápita, los más desarrollados. Por lo tanto, es decir, no son una anticualla de países subdesarrollados. No es lo propio de sociedades atrasadas, tampoco eso es verdad, obviamente. Y cuentan con los menores índices de desigualdad económica, a su vez. O sea, no solamente estamos en el primer cuartil, en el top, no 10, sino top 20 más o menos, o 25 de las democracias de máxima calidad, sino también de las sociedades de máxima renta per cápita, de mayor desarrollo y de menor desigualdad social. Y, por tanto, digamos, de bienestar y de servicios públicos, a su vez, porque va en el mismo nivel. Estando en Europa, lógicamente, las monarquías han tenido un papel fundamental también en la implantación y la extensión y la profundización del llamado estado del bienestar. Por lo tanto, ¿dónde están las claves? Las claves están en la estabilidad. Es un factor económico fundamental. Lo han descubierto los economistas, curiosamente, después de la crisis del 2008 y de las crisis de gobernabilidad que se han extendido por todos los países y tal. Es decir, la estabilidad institucional es un factor económico de primer nivel, y efectivamente que lo es. Y si la monarquía facilita, lógicamente, la estabilidad institucional y la continuidad, pues es un factor económico de primer nivel. Por lo tanto, algo tiene que ver con esto, ¿no? Del equilibrio de intereses, del equilibrio de poderes, de la moderación y de la concertación. Tienen también esa capacidad, digamos, de moderar, de concertar, de poner de acuerdo, de reunir, de concitar consenso, etcétera. Nosotros lo hemos visto clarísimamente en la transición, ¿no? Entonces, eso es un factor también, por lo tanto, de desarrollo importante. Y, al mismo tiempo, de la mejor protección de los derechos de propiedad, sobre todo, claro, en regímenes competitivos, como el nuestro es capitalista, pero un tipo de capitalismo social, lógicamente que tiene esa ventaja añadida, ¿no? Bien, ¿cuál ha sido la trayectoria, en nuestro caso, de la monarquía parlamentaria democrática española entre 1975 y 2023? 50 años casi, o sea, medio siglo, no podemos hablar de restauración, porque es de reinstauración. Porque si hubiese sido restauración, el rey hubiese sido Juan de Borbón. Y no lo ha sido, por algo. Significa algo, ¿no? Esto. Por lo tanto, la ruptura republicana y el exilio de los años 30 fue, digamos, el último gran trauma nacional y también, lógicamente, para la monarquía. La guerra civil y la dictadura, 40 años, después de una etapa de inestabilidad, de retroceso indudable en muchos aspectos, de modernización lenta, ¿no? Entonces, lo que se buscaba, una parte buscaba la restauración, ¿no? Otra parte no estaba muy convencida de la restauración, ¿no? de que eso fuese lo procedente. El caso es que se llega a una fórmula en la que, digamos, no es ajeno el dictador, obviamente. Alguien podrá valorar si fue inteligente o no fue inteligente o qué hubo ahí detrás, ¿no? Que es esa discontinuidad dinástica en la instauración al final de la dictadura del reinado de Juan Carlos I en el año 75, no olvidemos que primero jura los principios del movimiento y, por lo tanto, también, digamos, la sucesión a título de rey y que automáticamente se convierte en rey en el momento de la muerte del dictador, ¿no? Y que llega hasta el 2014. No cabe ninguna duda que el papel del rey en la transición y en la constitucionalización de la monarquía reinstaurada por la dictadura fue fundamental. El 23F, lógicamente, es un elemento fundamental en la consolidación democrática que además reconoce
sigue reconociendo la opinión pública y de alguna forma es el salvavidas desde el punto de vista del prestigio y del balance positivo que puede quedar al reinado de Juan Carlos I. Un elemento fundamental fue el 23F, sin duda ninguna. La integración europea y la presencia internacional, el codearse en ese momento con las democracias del primer nivel fue un factor fundamental también en la trayectoria de la monarquía y en la consolidación de la monarquía. El factor de motor económico, no olvidemos que estamos en una época, en esos primeros años 80, y además, curiosamente, reinando con un gobierno socialista, con mayoría absoluta, durante bastantes años, que fue la etapa de la consolidación democrática después de la crisis, digamos, del shock del 23F. Se hablaba en toda Europa del milagro español, no era ninguna broma, y nos llamaban los alemanes del sur. El éxito económico es indudable, ¿no? El haber asumido la integración, abrir la economía, competir en un mercado tan competitivo como era el de la Unión Europea y avanzar como hemos avanzado, lógicamente, y construir un estado de bienestar que muy en precario había ido a algunos matices, ya empezaba a construir la dictadura, pero no era el estado de bienestar, era otra cosa, eran algunos servicios públicos, ¿no? El final, escándalos, opacidad, declive, en fin, es la parte, digamos, menos positiva que también el reinado de Juan Carlos I ha tenido, obviamente, hasta la abdicación del 2014, ¿no? Y ahí arranca otra etapa, en 2014 arranca otra etapa, el último decenio, ¿no? Que es el primer decenio de Felipe VI, que podemos hablar como de un reinado soft, ¿no? Lo mismo que el soft power, aquí también un reinado un poco soft todavía, ¿no? Sí, porque, lógicamente, tiene que compensar una herencia, tiene que ganar la autoritas, aunque tenga la legitimidad, obviamente, tiene que ganar la autoritas, recomponer el apoyo social y comprobar si efectivamente esto es así, ¿no? Y que ya veis que coincide, más o menos, estos 50 años coincide al mismo tiempo con 30 años de éxito político y económico del país, es decir, transición, institucionalización, descentralización, de la que no hablamos, consolidación democrática y modernización del país, y modernización económica y de modernización social, es decir, son 5 elementos fundamentales en los 30 primeros años de la etapa democrática española, ¿no? ¿Cuáles fueron las claves de esos 30 años? Aparte de la estabilidad que ha dotado la corona, consenso, gobernanza envidiable, éramos el país más gobernable de Europa. Fijémonos, estábamos en la Europa continental, con un sistema de partidos muy parecido al de los vecinos continentales, pero con un sistema de gobierno y con una dinámica política muy parecida al Reino Unido. Es decir, éramos los más anglosajones del continente siendo latinos. ¿Quién nos lo iba a decir? Y con una pluralidad política muy interesante, ¿no? Curiosamente. Se podía gobernar en minoría. Es más, la mitad de los gobiernos que hemos tenido en esos 30 años fueron gobiernos en minoría. Y fueron gobiernos estables. Es decir, salvo el último gobierno de Felipe que tuvo que anticipar las elecciones, prácticamente todos los gobiernos duraron lo que duraba la legislatura normal, es decir, lo que pasaba en Inglaterra. En Inglaterra las legislaturas eran completas, porque con un sistema mayoritario pues solamente dependía de que el grupo parlamentario no se fragmentase, como lo hemos visto ya alguna que otra vez, ¿no? En el caso del Reino Unido. Bien, ¿el resultado cuál ha sido? Obviamente, en situaciones de estabilidad y en esas condiciones de gobernabilidad y de gobernanza. Gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Pues altísimo rendimiento institucional. Sí, se puede legislar, se pueden aprobar presupuestos, se pueden, digamos, modernizar servicios públicos. Hay capacidad de transformación del país, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante desde el punto de vista de la cultura política. Este país recuperó la autoestima. Empezamos a creer en nosotros mismos. Eso no es ninguna broma. Eso es importantísimo. Lógicamente, como elemento de creatividad, de dinámica, de competitividad, ¿no? Si recuperar la autoestima como país, lo conseguimos. Nos costó trabajo, pero lo conseguimos. Y sobre todo que te lo reconozcan, porque la autoestima también muchas veces es un feedback. Si te llaman los alemanes del sur o el milagro español, dices, coño, algo haremos bien, ¿no? Algo haremos bien. Y este señor parece que
va por ahí hablando en inglés y pues, tiene buena planta, se le reconoce, sabe estar, se trata de igual a igual, algunas veces más demasiado igual. Y luego la ciudadanía. Claro, en ese paquete también está la construcción de la ciudadanía democrática, que no se consigue de la noche a la mañana, lógicamente, ¿no? Es decir, expectativas positivas, sobre todo. Sí. Podemos ir a más, porque ya lo hemos comprobado de que vamos a más, por lo tanto, tenemos expectativas positivas, tenemos derechos que no teníamos, tenemos servicios públicos que no teníamos, tenemos bienestar, tenemos una elevada satisfacción con el funcionamiento de la democracia. En esos años, los indicadores de satisfacción con el funcionamiento de la democracia éramos los campeones de Europa. Los campeones de Europa. Digo esto porque luego vamos a ver que nos ha pasado lo contrario. O sea, satisfacción democrática, moderación. El electorado español era el electorado más moderado, más pragmático, más previsible. Todavía lo sigue siendo, a pesar de todo, a pesar de nuestras élites políticas. Pero también es verdad que éramos un electorado, una ciudadanía bastante pasiva, poco participativa, bastante, digamos, despreocupada, y en eso muchas veces es un hándicap desde el punto de vista de la responsabilidad de las élites. Porque si no hay una ciudadanía que controle y que presione y que exige responsabilidad, las élites se convierten en irresponsables. Es decir, vale todo, hacemos lo que nos da la gana, nadie nos pide cuentas, no nos pasan factura por nada, son todos del Atleti, aunque pierda, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada. Es decir, con lo cual la gestión de la clase política podría dar lugar a algunos excesos, justamente por un exceso de confianza. Y nos pasó, también nos pasó, ¿no? Y la última década larga ya, es decir, la que empieza con la famosa crisis financiera del 2008, pero que la crisis política era anterior, ya no era esto, es decir, que hay fatiga institucional, pasa en todos los edificios y en todas las construcciones, esto que los ingenieros llaman, los ingenieros, los arquitectos llaman fatiga de materiales, ¿no? Si no se readaptan, si no se remozan, si no se retocan, si no se repintan, pues se produce fatiga de materiales. También a nosotros nos pasó. Otra cosa muy importante, un cambio de generación, un cambio generacional. Yo lo vi ayer con estos chavales, ya lo veo en casa, obviamente con mis hijos también, ¿no? Así que de repente lo vimos sobre todo en la famosa movida del 11M, cuando, claro, a nuestros chavales, a nuestros hijos fundamentalmente, y en algunos casos nuestros nietos, a los que les habíamos dicho que estudiando una carrera, sobre todo, ¿no? Y estudiando iban a tener el futuro asegurado. Por lo tanto, nos hemos socializado inevitablemente, lógicamente, en un mundo de expectativas positivas. Todo es posible mejorar. Y además vivieron una época en la que la movilidad social ascendente funcionaba. Algunos somos hijos de la movilidad social ascendente, yo mismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, había ascensor social y de repente el ascensor social se para y las expectativas no se cumplen. Esos mensajes socializadores que los padres les hemos transmitido, y pues nada, acumulan títulos y acumulan másters y no tienen trabajo y no tienen mejores expectativas. Y además no hay ascensor social, se ha parado, se ha gripado, ¿no? Bueno, así, ¿qué pasa? Entonces, ese cambio generacional que les para y dicen, aquí hay algo que no funciona y por lo tanto hay que repensarlo todo, ¿no? Y entonces, lógicamente, digamos, ese cambio generacional genera crisis, es decir, agudiza la crisis, genera cambios de preferencias, rompe el sistema de partidos, en algunos casos lo hunde directamente, pensemos en Italia, o pensemos en Francia, por ejemplo, ¿no? Aquí no llegamos a tanto, pero hemos roto el equilibrio que teníamos. Y entonces, automáticamente aparecen los populismos, aparece la polarización, pero no aparece solamente aquí, aparece en toda Europa, incluso en aquellos sitios más estables, más desarrollados, mucho más equilibrados, mucho más moderados, etcétera, etcétera. Pensemos en Suecia o pensemos en otros sitios. Bien, por lo tanto, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? De los alemanes del sur,
ahí tenemos el dato. Os voy a dejar, los datos no voy a pararme demasiado en ellos, pero os los dejo en la presentación porque tenéis acceso a la web, lógicamente, para que comprobéis los datos, ¿no? Es decir, es del año 2011, justo el momento de la crisis, y les preguntamos a los españoles a ver si están orgullosos por lo conseguido en los 30 años anteriores, ¿no? Bueno, ya veis, casi 80% de muy o bastante de acuerdo con esa formulación de orgullo de lo realizado, del recorrido, ¿no? Que va todo en el mismo paquete, del recorrido económico y del recorrido institucional. Es decir, hemos salido de una dictadura, hemos construido una democracia plena y además en condiciones de desarrollo económico, de bienestar, de reducción de las desigualdades, de expectativas, etc. Eso se trunca, pero hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Y además es un momento en el que los españoles reconocen precisamente el papel clave del rey, ¿eh? Es decir, que haciendo posible la transición, alrededor del 70% de forma sostenida en esos casi 30 años, desbaratando el 23F entre el 75 al principio y más del 80, casi el 90 posteriormente, contribuyendo a la estabilidad entre el 85 y el 80, más o menos, haciendo de árbitro y moderador del sistema. Ahí baja un poquitín, del 80 al 61, empieza, digamos, a perder un poco de gas y, sobre todo, al buen funcionamiento del sistema, ¿no? Entre el 81 y el 65%. Los datos los tenéis ahí, no me voy a parar, ¿no? Los datos de evolución son muy claros. El papel del rey en la frustración del golpe de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, llegamos a un momento en que hay una doble crisis. Todo el mundo ha hablado de la crisis económica, pero nadie nos hizo caso a los politólogos que veníamos hablando de la crisis institucional, de la crisis política que era previa. Con lo cual, lógicamente, se retroalimentan, ¿eh? Hay una crisis política de fatiga institucional y, en nuestro caso, añadido del modelo territorial, no lo olvidemos, todo empieza en esos años, ¿no? Hay una crisis económica, el modelo económico del capitalismo que teníamos ha derivado en un capitalismo especulativo, ¿no? Y, por lo tanto, hay esa crisis financiera y energética que nos ha vuelto locos a todos, sobre todo con el austericidio famoso, ¿no? Menos mal que teníamos a la Unión Europea y menos mal que teníamos al euro, a pesar de todo. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Pero de entonces para acá hemos avanzado poco, porque se supone que tendríamos que haber avanzado más en la integración fiscal y en la integración política, y no lo hemos hecho. Y ahora todavía lo hemos vuelto a aplazar en Granada el otro día, ¿no? Tenemos otro elemento con el que no se contaba, que es la irrupción del terrorismo yihadista y, por lo tanto, digamos, la complicación de la agenda internacional, que nos afecta a todos y a unos más que a otros, incluso a nosotros, ¿no? Como lo sabemos muy bien. De repente, la corrupción larvada que está en todos los sistemas políticos, en todos, ¿no? Pero, claro, de repente se convierte en insoportable, porque cuando tenemos que pagar a escote los déficits económicos del sistema, la corrupción se convierte en insoportable. Fue soportable hasta que tuvimos que pagar a escote la crisis económica. Pero corrupción ya la había antes. ¿Das cuenta? Pero no tenía impacto político directo, claro, ¿no? No tenía impacto político, ¿eh? Es verdad que no era generalizada, no afectaba a toda la clase política, pero afectaba a los partidos, a algunos sectores, etc., ¿no? Y entonces, claro, hay una doble crisis en esta última década larga ya, ¿no? Que es una crisis de resultados, por un lado. Ya no producimos los beneficios y el avance que habíamos ido acumulando en los 30 años anteriores, pero sobre todo hay una crisis de expectativas, que lógicamente eso es un aspecto fundamental, ¿no? Y que coincide con el cambio generacional, que son los que más sufren la crisis de expectativas y son los protagonistas de los cambios políticos, a su vez. ¿Sabes? Digamos, es la tormenta perfecta, ¿vale? Fijaros, ya veis lo orgullosos que estábamos de lo que habíamos hecho hasta el año 2011, ¿no? Mirar en los años 2009, 2010, 2011, 2016, el juicio que tenían los españoles sobre el rumbo del país, ¿eh? El rumbo del país entre el 2009 y el 2016. Ya veis que por encima del 60%,
camino equivocado. Vamos mal. O sea, justamente, expectativa negativa. Frente a la satisfacción anterior, expectativa negativa. Esto no va bien. Esto no va bien y, claro, fijaros, de entonces para acá, poner el 16 para adelante, a ver si las cosas han ido mucho mejor. Mirar otro dato interesante, esto es una serie temporal, es del CIS, que eran los principales problemas de los españoles entre el año 2008 y 2022. Bueno, ya sabíamos, el paro, ese trazo azul que hay ahí al principio, era el que más destaca siempre, o la economía, según estuviésemos en una época de bonanza o una época de crisis o tal. De repente, fijaros, en el año 2013, la corrupción. ¿Alguien podría decir, es que no ha habido corrupción hasta ese momento en España? No, que va, venía de muy atrás. Pero en ese momento se convierte en problema, en escándalo. Y fijaros cómo irrumpe con fuerza durante bastantes años. Y luego al final, ¿quién aparece? Lógicamente aparece la pandemia, pero olvidémonos de eso ahora, ¿no? Porque estamos ya en el año 20, 21, 22. Pero aparecen los políticos. Los políticos, los partidos, se convierten en un problema. No habían sido problema. Podían tener más o menos prestigio, podíamos tener más o menos confianza, pero no los habíamos convertido en un problema. Era, bueno, un precio que pagábamos y sin más, como la corrupción. Curiosamente. Este es un dato muy importante, ¿no? Con lo cual, digamos, la función de estabilidad y de moderación de la corona, lógicamente, gana espacio desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de esa situación un poco traumática que hemos vivido desde el año 2008 para acá? Pues polarización partidista y mediática, ojo, porque lo que no es escándalo no es noticia. Ausencia de consenso, como lo estamos viendo, no hay acuerdo para nada, y exceso de conflictividad. Imaginémonos en esta coyuntura en la que no hay manera humana de ponerse de acuerdo para nada, que tuviésemos que decidir un presidente de la República. Bueno, que los partidos políticos, como en Italia, tuviesen que decidir, o en Alemania, tuviesen que decidir un presidente de la República. No le rindo la ganancia a nadie con esta historia. Desprestigio de la política por los ciudadanos, los datos que tenemos son vistos negativamente, ¿no? Desconfianza institucional generalizada, vamos a ver algunos datos. Crisis de representatividad y de liderazgo. Pasamos, digamos, de la crisis del Estado, de la crisis fiscal a un Estado deudor, ¿no? Entra en cuestión la cohesión nacional y aparece el desafío territorial, particularmente en el caso de Cataluña, también en el País Vasco un poquito menos. El agravio comparativo entre zonas, un malestar democrático creciente. Y luego lo que decía Peter May, ¿no? Antes de morirse, gobernar el vacío. Es como gobernar el vacío, lo que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia entre el año 2004 y el año 2021, la media europea y lo que pasa en España. España éramos, como veis, en el año 2004, 2005, 2006, hasta el 2007 todavía, y no llegamos mucho antes, obviamente, éramos los campeones de la satisfacción con el funcionamiento democrático. Y habíamos conseguido lo que no nos creíamos que íbamos a conseguir, era nuestro milagro, ¿no? De avance, de modernización, de funcionamiento, de integración, etc. Y de repente se nos viene abajo todo. Pero se nos viene abajo, ya veis el dato. O sea, nos ponemos al nivel de Italia, de Bélgica, que eran los más críticos en ese momento. Bueno, se produce el cambio en la corona y, bueno, salimos de alguna que otra crisis, ¿no? Primera crisis financiera, la crisis nuestra última crisis del COVID, que es otra cosa muy sintomática, es menos mal que teníamos un sistema de salud potente y empezamos a recuperar un poco el optimismo, pero dentro de un orden. No llegamos a lo que fuimos, ¿no? Y qué casualidad que esta es la situación que se produce, digamos, en toda la periferia europea, en toda la periferia de la Unión. Es decir, todos los países del sur y los países recién incorporados por el este. Compartimos, digamos, esta dinámica de retroceso. Y esta es la evolución, digamos, de la confianza institucional en esos años claves. Claro, y ahí tenemos algunas cosas interesantes.
tenemos los que no pierden, digamos, prestigio, apoyo, valoración positiva, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Qué casualidad. Un país que tiene que poner en primera línea de valoración a la seguridad pública, ¿no?, y a la defensa. Curioso, ¿no? No pasa nada, pero llama la atención. Y una institución que estaba muy bien situada, como era la Corona, se hunde. Se hunde. Justo en el momento del final del reinado de Juan Carlos I y la transición, ¿no? Y empieza, y luego veremos algún dato más sobre esta cuestión, ¿no? Es decir que ahí tenemos un dato, por ejemplo, para que lo veamos así con dato concreto, la valoración en una escala de puntuación de 1 a 10 de las distintas instituciones en el año 2013, o sea, en la recta final de Juan Carlos I, ¿no?, de las distintas instituciones, para que veáis. Mirad dónde están los partidos políticos y dónde han estado siempre. Los partidos políticos, que son, digamos, los que tienen, digamos, máxima autoridad democrática, porque son los que elegimos los ciudadanos. Bueno, los elegimos a pesar de dónde los ponemos, de un desprestigio brutal. Brutal. Claro, si las instituciones que considerábamos que salvaban un poco la cara, etcétera, etcétera, como podía ser la Corona, también se nos hunden, o los medios de comunicación, etcétera, bueno, pues ahí tenemos algunos datos interesantes. Fijaros, por ejemplo, cómo estaba en el año 2021, después al final de la pandemia, ¿no?, en Europa, la confianza en los gobiernos y en los partidos, en España y en Europa en ese año. El promedio en la Europa de los 27, ya veis, los partidos políticos un 21% de valoración positiva y los gobiernos un 37%. En España, 8,22. Como veis, es prácticamente, junto con Grecia, el peor resultado de toda Europa. El peor resultado de toda Europa. Es decir, los alemanes del sur diríamos que como que se han ido al carajo, ¿no? Y el milagro como que se nos está esfumando. Bueno, es que nos hemos hecho críticos, lógicamente. No es que hayamos perdido el tren de la historia, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, entonces lógicamente aquí pasa algo, ¿no? Hay una degeneración partitocrática en España. Es decir, hay un exceso de polarización, hay una ausencia de consensos que erosionan, lógicamente, el modelo consociativo que dio lugar al pacto constitucional. Y, por lo tanto, es un pacto constitucional que se vacía de sentido político en ese sentido. Porque si perdemos el elemento fundamental, que es el consenso, el pacto constitucional se nos esfuma. Se puede desbaratar de cualquier manera, ¿no? Un sobredimensionamiento del ejercicio presidencialista en un sistema de gobierno mayoritario, como el nuestro. El hecho de que hablemos continuamente del presidente del gobierno, como si esto fuese el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia, ya tiene incluso nominalmente tiene una cierta deriva, ¿no? Una erosión seria de la gobernabilidad con efectos discutibles, una grave colonización partidista de todas las instituciones. Nos falta secularizar, es decir, despartidarizar a las instituciones, a ver si lo conseguimos alguna vez, sobre todo una, que es el poder judicial, ¿no?, la más importante. Un déficit claro de mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas, que se lo digan a la Comisión de Transparencia Nacional, ¿no? Los continuos llamamientos y las continuas denuncias y las continuas reclamaciones que hace y no les hacen caso, lógicamente, ¿no?, a pesar de que tenemos institución que vela por la transparencia, ¿no? Un sistema judicial bastante obsoleto, pero fundamentalmente por politizado, que cuestiona la separación de poderes, unos medios de comunicación muy polarizados y simplificadores de la realidad, por mucho pluralismo que sea, es decir, son como barricadas de partido, ¿no?, prácticamente. Una ciudadanía poco activa, hemos ganado algo en activismo, en capacidad de control, de protesta, de tal, ¿no?, pero bastante individualistas, muy clientelar. Desgraciadamente somos individualistas y clientelares.
está en nuestra cultura política, quizá porque lo hemos heredado, pero claro, las generaciones jóvenes no deberían de ser así. Los padres podríamos serlo, porque nacimos en la dictadura y entonces podemos tener algún sesgo, ¿no?, desde ese punto de vista de súbditos, ¿no?, y no de ciudadanos, ¿no? Es verdad que ha empezado a cambiar y entonces, bueno, también es una expectativa positiva. Y luego una percepción de la propia ciudadanía de alienación política. El caso es que la ciudadanía tiene percepción de alienación política, ¿no?, es decir, de pérdida de control, de incapacidad, ¿no?, de impotencia ante lo que pasa, ¿no? Los partidos ya sabemos que van a lo suyo, son así. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Les vota? Y es verdad que a pesar de que tenemos esa valoración, y a diferencia de lo que han hecho en otros países, nosotros les seguimos votando. Porque en Italia no lo han hecho y en Francia tampoco lo han hecho. En algunos sitios lo han hecho un poco menos o un poco más, pero fijémonos incluso en Suecia, que era el ejemplo de gran estabilidad, etcétera. ¿En qué situación están ahora mismo? O en Holanda, ¿no? Bien. Por lo tanto, todo esto coincide con un final tormentoso del reinado de Juan Carlos I. Es decir, que no es solamente el papel del propio rey, sino el propio sistema que estaba viviendo la sociedad, la economía, la política, una coyuntura que era casi la tormenta perfecta, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y claro, la cacería de Botsuana en la tormenta perfecta, en el 2012, es la gota que colma el vaso. Es simplemente una anécdota, pero no es una anécdota. No habría sido más que una anécdota en otro tipo de circunstancia. Pero esto es como lo de la corrupción. Había habido corrupción, pero no era escandalosa, salvo cuando llega una circunstancia de que estamos todos pagando con nuestras cuentas el coste de la crisis, ¿no? Entonces, de la opacidad a la escandalera, ¿no? El rey intocable, del rey no se sabía nada, o se sabía todo y se cotilleaba todo, pero no se contaba nada, ya lo sabemos todos, ¿no?, cómo era la cosa, a la escandalera, obviamente, porque el momento es de escandalera. Y entonces, claro, el riesgo que se produce en ese momento es el riesgo de un balance negativo fácil. Ayer a mí me sorprendieron los chavales, curiosamente, bueno, que tienen que nacieron casi al final del reinado de Juan Carlos I, es decir, que hace 4 días, ¿no?, porque acaban de cumplir 20 o 25 años, ¿no?, y que les puede quedar la parte negativa, ¿no? Pues me sorprendieron que dice, a pesar de todo eso y tal y qué sé yo, el balance es positivo, con la poca información que probablemente tienen, ¿no?, porque no lo han vivido como lo hemos vivido nosotros, que hemos vivido todo el recorrido, ¿no?, de antes y de después, obviamente, ¿no? Entonces, pero es fácil hacer un balance negativo, ¿no? Alguna parte de la sociedad que ya lo ha hecho así, ¿no?, sobre todo en la izquierda y en el nacionalismo, pero quizá por intereses distintos. Claro, esta especie de autoexilio preventivo no le beneficia en absoluto a la institución, eso es evidente, ¿no? Afecta claramente a la reputación de la corona, no a la persona en cuestión, porque lo reconoce la propia ciudadanía, ¿no?, que estas cosas están afectando a la reputación de la corona, lo mismo que las positivas le afectaron a la reputación de la corona, también las negativas, ¿no? Pero claro, ahora hay un heredero, hay un sucesor que tiene que compensar, digamos, esa mala reputación. Y la mayor parte de la población dice que no se tenía que haber ido de España. Que no se tenía que haber ido de España. Porque tampoco, digamos, si tiene que dar cuentas ante la ley, que las dé, pero no tiene por qué irse. Porque irse es tanto como reconocer algún tipo de culpabilidad, ¿no? Incluso, y entonces, claro, el título de rey emérito, pues hay que pensárselo, si se lo quitamos o se lo mantenemos, ¿no?, ese título, ¿no?, que ya es honorífico, lógicamente, o es histórico, porque al fin y al cabo es el que ejerció. Ayuste. Exacto, ayuste. Bien, bueno, ahí tenéis los datos sobre esos indicadores que acabo de comentar. Y sobre todo el sesgo político de cada una de las posiciones. Es decir, lógicamente, digamos, el sesgo negativo es de izquierda y nacionalismo. Y el sesgo positivo es izquierda moderada, centro y derecha, básicamente, simplificando y haciendo una caricatura. Y luego, desde el punto de vista de la edad, lo vamos a ver también, las generaciones más jóvenes son las más críticas, o las menos, vamos a decir, afectuosas, vamos a ponerlo en una lectura menos agresiva,
Y las generaciones mayores, las nuestras, son las que todavía reconocen positivamente lo realizado, ¿no? Entonces, Felipe VI, si el rey emérito tiene que abdicar en un momento tan crítico desde todos los puntos de vista, una coyuntura histórica como la que le ha tocado, toca y toca, ¿no? A cada uno le toca lo que le toca, obviamente, ¿no? Pues a Felipe VI le toca asumir la corona también en ese momento crítico, obviamente, y en unas condiciones, digamos, de sucesión no excesivamente favorables, ¿no? Pero al mismo tiempo, como decían los chavales ayer, pero puede ser bueno, porque el hecho de que el padre se haya tenido que ir con esa mancha y con no sé qué, le puede hacer bueno al hijo, aunque al principio tenga que pagar, digamos, la mochila, ¿no? Es decir, asume la corona en el momento más bajo de confianza en la corona por parte de la ciudadanía española, por lo tanto, lo único que puede hacer es remontar, ¿eh? También puede hundirla, obviamente, depende cómo lo haga. Sin embargo, una cosa muy curiosa, que la población española no percibe que por esas cosas que han pasado, o que nos han pasado, o que han pasado en la Casa Real, la imagen internacional de España se haya visto afectada. Así que no hemos perdido prestigio. Seguimos jugando al mismo papel, estamos en la misma posición, etcétera, etcétera. Sobre que la corona sea un factor de estabilidad en las tensiones territoriales, hay más dudas. Quizá porque se percibe que los nacionalistas no son muy monárquicos, ¿no? Y entonces que cuestionan el papel de la corona, el tema del discurso del rey cuando la crisis catalana sigue sin explicarse suficientemente bien, probablemente. Pero, sin embargo, hay mayor satisfacción con el funcionamiento actual de la monarquía que con el funcionamiento actual de la democracia en España, curiosamente, lo cual es un elemento positivo, a su vez, ¿no? Y lo que no cabe ninguna duda es que es una valoración positiva de la labor de Felipe VI. Esta es, digamos, la evolución de la confianza, para que lo veáis, la serie temporal desde el año 94, es decir, no desde el principio, pero desde el año 94, que era un buen momento, hasta el año 2021, que es el último dato que tenemos. Fijaros que el 2014 es la abdicación, ¿no? Mirad, estaba en el peor momento de confianza en la corona por parte de la población española. Y ya empezaba a remontar, poquito, poquito, tiene que ganárselo, Tiene que ganárselo a pulso. Sin embargo, la corona, como tal, sin embargo, y se reconoce lógicamente que, por gran parte, que los escándalos de la familia real, de uno y de otro, no han afectado a la imagen internacional de España, pero sí, lógicamente, a la corona, ¿no? El nivel de satisfacción con la monarquía, ya veis, con el funcionamiento de la corona, es mayoritario, pero, en fin, no es para echar las campanas al vuelo. La valoración de la labor del rey Felipe en el arranque del reinado era positiva. A partir de ese momento, la serie temporal es positiva también. Entonces, la pregunta siguiente es, vamos a ver, con estos datos y algunos más que veremos, ¿tiene asegurado el futuro la monarquía en España? Pues una pregunta lógica, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro? Hombre, los españoles, los datos de opinión que tenemos es que somos más monárquicos que republicanos, perdón, más republicanos que monárquicos, pero en un horizonte monárquico, es decir, a bote pronto, somos republicanos, más republicanos que monárquicos, pero desde el punto de vista ¿y cómo ves el futuro de la monarquía? Pues somos monárquicos, no vemos que se vaya a cuestionar. O sea, ya veis un poco esta especie de pequeña paradoja, ¿no? 46% de monárquicos, más optimistas que pesimistas respecto al futuro, ¿se entiende? Frente al 54% de republicanos, pero más pesimistas que optimistas sobre las posibilidades republicanas. Con lo cual, la mayoría piensa que durará muchos o bastantes años la monarquía, estamos hablando de más del 50%, y además casi tantos son los que quieren que dure. O sea, los que piensan que dure, que va a durar, los que tienen esa expectativa y además quieren que dure. Por lo tanto, a pesar de lo cual, a una mayoría no muy mayoritaria, 44%, prefieren un referéndum de
de monarquía-república en un momento determinado, ¿no? Es decir, que si en algún momento hay que reformar la Constitución o lo que sea, la posibilidad de que el pueblo pueda decidir directamente sobre esa cuestión. Son más los que lo prefieren. Y en el supuesto, lógicamente, de que hubiese ese referéndum y que fuese ahora, ¿no? ¿Qué es lo que votarían? Pues la República llegaría a un 39% y la monarquía estaría en un 31%. Es decir, nos dividiríamos. Por lo tanto, no hay condiciones para ningún referéndum de nada, porque tampoco lo íbamos a resolver, obviamente, ¿no? Es lo típico cuando no hay, digamos, un problema real, que se pueda plantear. Pero lo único que generaría, lógicamente, es inestabilidad profunda en el sistema, es decir, ruido en el sistema, ¿no? Por eso, la mayoría cree que no va a haber problema. O sea, que va a durar, ¿no? Bueno, ahí tenemos las series temporales, las tenéis para que las veáis. Entonces, podríamos decir que hay un 32% de monárquicos optimistas, estamos hablando del año 23, un 32% de monárquicos optimistas, un tercio de la población, un 14% de monárquicos pesimistas, por lo tanto, un 46% de monárquicos en cualquier caso, un 28% de republicanos pesimistas, que son republicanos pero no lo ven, que vaya a ser, y un 26%, una cuarta parte de republicanos optimistas. Yo seguro que les ponéis cara e incluso pelos, ¿no? Así como será la cosa. Es decir, estamos en un 54% de republicanos. Pero como son bastante pesimistas, pues bueno, ya sabemos, luego cuando reconoce, ¿y qué es lo que crees que va a pasar? Pues lo que está pasando. Expectativa de duración, ¿vale? Muchos o bastantes años, ya veis, ¿vale? El 50%. Preferencia por la duración, pues muchos o bastantes años, algunos incluso pocos, pero estamos hablando de que dure, en cualquier caso. Posibilidad de un referéndum y preferencia. Bueno, ¿cuál es el reto que tiene la monarquía para que dure? En estas condiciones, digamos, de equilibrio inestable, ¿no? Que hay que ganárselo, ¿no? Lo mismo que el rey Juan Carlos se lo ganó, de alguna manera, ¿no? A la población. Pues, lógicamente, recuperando el apoyo popular. Hay que recuperar el apoyo popular. De alguna forma, el rey Felipe VI tiene una cierta ventaja, porque los datos que tenemos desde el año 2017 hasta el año 2023 son bastante positivos, los vamos a ver. Las cualidades que le atribuye la población son importantes, es decir, es una persona preparada, 76% de los españoles lo piensa, competente, 67% de los españoles lo piensa, honrado, 65% de los españoles lo piensa, y el que no lo piensa es porque dice, bueno, no sabemos todo lo que pasa. Es decir, por la sospecha de opacidad heredada, ¿no? No hay evidencia en contrario, pero bueno, la duda esta, la sospecha, la desconfianza existe, ¿no? Cercanía, esto es algo que hay que ganarse todavía un poquitín más, 57%, y conocer los problemas de la gente de la calle, ¿no? Sí, 53%. ¿Veis cómo va bajando, ¿no? Los niveles. Claro, estos últimos elementos de honestidad, cercanía y conocimiento de los problemas, empatía, en definitiva, son elementos fundamentales para ganar apoyo social, para ganar empatía de vuelta, ¿no? De la ciudadanía. ¿Dónde están, digamos, las valoraciones más bajas? Que no son malas, no son negativas, pero ¿dónde están las más bajas? En la ciudadanía de izquierdas, en general, 4.3, y en los más jóvenes, 5.2. O sea que no son los más jóvenes todos negativos, ni muchísimo menos. Y luego, en cuanto al desempeño de las funciones constitucionales que tienen asignadas, es decir, las valoraciones son positivas, es decir, la capacidad de arbitraje, aunque no sea muy visible. Fijémonos que a este pobre le ha tocado la etapa de mayor dificultad, de más desgobierno, de mayores dificultades de gobernabilidad. Fijaros la cantidad de elecciones, de repetición de elecciones y de plenos de investidura que hemos tenido. Ha tenido él solo en 10 años más que su padre en casi 40. Que además eran condiciones de estabilidad donde no había que elegir, o sea, era uno, o sea, no había escapado, y casi siempre fue Felipe, dicho sea de paso. Por lo tanto, estos datos son interesantes. Ahí tenéis, por ejemplo,
la evaluación de la valoración media de Felipe VI entre el año 17 y 23. Es decir, una gran estabilidad. 6 puntos. Bueno, no está mal. Para lo que vemos en la valoración de los partidos, el resto de instituciones, etcétera, etcétera. Es decir, es una buena pista de despegue, ¿no? A partir de este momento, con todas las dificultades. Las valoraciones que hay sobre todo esto, el tema del ideológico y el tema de la edad, porque en el tema educativo, en el tema del nivel educativo, no hay grandes diferencias, no hay elementos críticos. Es verdad que los más críticos somos los más estudiados. Y los más favorables es la población menos instruida, la más popular. Luego, bueno, la cercanía al pueblo, pues parece que no funciona mal, puesto que si no hubiésemos encontrado con un dato distinto, ¿no? Por lo tanto, el futuro de la institución y el apoyo popular son, por lo tanto, las claves del arraigo, ¿no? Superar el hándicap derivado de las circunstancias del año 75, en la muerte de la dictadura y la transición a la democracia, es decir, discontinuidad histórica, por un lado, no lo olvidemos, escasa institucionalización de la corona después de los exilio republicano, guerra civil, dictadura, quieras que no, lógicamente está desarbolado la institución, aunque siga habiendo un heredero, etcétera, etcétera. Y un mal recuerdo. Lógicamente, los recuerdos del borboneo de la época de la Restauración no eran buenos. Y los finales, el final republicano y todo lo que vino después tampoco era demasiado bueno, ¿no? Entonces, reforzar las ventajas de la autoridad real, que se gana en ese momento, es un elemento importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se basa? En la neutralidad partidista, eso parece que en la práctica ha funcionado, la autoridad moral como símbolo de la nación, salvo que meta la pata, ¿no? Y la alta, digamos, afirmación representativa del país, con buena capacidad diplomática, con presencia, con receptividad en todos los foros, etc. Tiene que, al mismo tiempo, compensar las ventajas. Son aspectos fuertes, pero hay desventajas. El principio electivo de la voluntad popular es una desventaja. Hay que compensarlo. Hay que compensarlo con mucha empatía, con mucho prestigio, con mucho apoyo, obviamente. El carácter tradicional o conservador, claro, esto es complicado. Una institución que es tradicional y conservadora, desde el punto de vista institucional, no puede ser conservadora ideológicamente. Es decir, no puede estar adscrita al conservadurismo ideológico del país. No puede estar. Entonces, por eso, en la izquierda hay esa ambigüedad, ¿no? De alguna forma, por esa identificación con el conservadurismo. La irresponsabilidad es un elemento importante, o sea, debe exigirse la responsabilidad, como se exige a otras instituciones, ¿no? Hay aspectos que no. Esto de la inviolabilidad, bueno, relativamente, la falta de transparencia, esto ya se acabó, ¿eh? Por lo tanto, la irresponsabilidad y el control y la falta de control cuando no sintoniza con la sociedad es un hándicap importante, ¿no? Desde el punto de vista. El rey Juan Carlos I, no cabe ninguna duda, que supo convertir en ventajas en la transición y en la consolidación todas estas cuestiones, estas funciones de ejercicio, ganó legitimidad en el ejercicio, lógicamente, pero al final derrochó parte del capital que había ido acumulando. Esto no cabe ninguna duda y lo reconocen los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, Felipe VI tiene el reto de resetear la institución, el vínculo de la institución con la sociedad, dando un paso más justamente en lo que ha sido un éxito de la corona, que es la actualización, la adaptación de la corona a la sociedad. Y son 5 dimensiones fundamentalmente, ¿no? La primera, la legitimidad, o sea, es en un proceso de reforma constitucional que deberá abrirse más pronto que tarde, ¿no? Donde afecta algunos aspectos incluso de la corona. En el tema de la sucesión, por ejemplo, clarísimamente. No tenemos problema ahora mismo con el tema de que la princesa sea mujer, pero eso hay que cambiar en la Constitución porque podría producirse problema en algún momento. Segundo, la neutralidad
Por ejemplo, como pasa ya en algunos países, alejándose de las investiduras. ¿Qué coño pinta en el lío este de las investiduras? No hace falta. No hace falta. No es imprescindible. Y lo neutralizamos más. Tiene otros elementos de influencia política sin necesidad de hacer esta cosa, ¿no? Que puede generar, como está generando, algún ruido innecesario, ¿no? Y malintencionado, lógicamente, claro. Porque cuando hay ruido hay quien aprovecha el ruido, ¿no? La transparencia y la organización de la propia corona, por lo tanto, limitar los temas de la inviolabilidad, la responsabilidad financiera y, sobre todo, la suficiencia presupuestaria, ¿no? Que esté claro en qué necesita y para sus funciones que esté legitimado y que sea transparente. Es decir, ya sabemos que es austera la corona, en nuestro caso, y además los datos son objetivos, no hay y los datos comparativos son muy claros, ¿no? Hay un tema también de modernización y de adaptación importante. Claro, el avance de la secularización en nuestra sociedad es importante, ha ido a más, no ha ido a menos, y además el pluralismo religioso. Por una parte secularización y por otra parte pluralismo religioso, ¿no? Por lo tanto, es decir, la aconfesionalidad bien calculada en una sociedad secularizada y multinacional tiene que avanzar. Y algunos aspectos que habrá que retocar, ¿no? En este tema. Y luego el simbolismo. El simbolismo es importante. La simbología digamos, y la parte simbólica de la cultura es importante. Y en una institución tradicional que tiene esa función de liderazgo tan importante como es la jefatura del Estado, pues lógicamente tiene que tener dignidad, ¿no? O sea, porque es la dignidad del país, al fin y al cabo, ¿no? Es el reconocernos en una institución potente, que dentro de la austeridad está bien ejercida, bien ritualizada, etc. Por lo tanto, digamos, en el simbolismo está la representación del consenso social de una España abierta y plural, de una España cohesionada territorialmente, pero plural, como sabemos muy bien, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, etcétera, etcétera, y, por lo tanto, que evite cualquier tipo de sesgo conservador o elitista. Es decir, que nos entendamos, los hijos de la familia real, no digamos nada de la princesa, no puede ser vista como una pija, entre comillas, ¿no? Tiene que ser vista como alguien de la calle. Ayer en los chavales, que curiosamente, sobre todo las chavalas, había 3 en el grupo, una de las cosas que valoraban positivamente era el hecho de que la princesa fuese mujer, el papel de la reina como popularizadora, es decir, acercando a la corona a la calle, porque claro, es una mujer de la calle, es una Ortiz, no es una Borbón, ni Parma, ni nada de esto, es una Ortiz, ¿no? Entonces, esa cercanía, ese cambio de género incluso, curiosamente, lo veían como cercanía, como más natural. Entonces, si a eso le quitamos cualquier tipo de sesgo de tipo conservador, elitista, aristocrático, porque uno puede ejercer ritualmente la función monárquica sin ser especialmente aristocrático, ¿no? ¿Qué distancia, ¿no? O sea, esto es un elemento también importante a tener en cuenta. Y con esto acabo. Muy bien. Vicerrector. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor. Fíjese que le había avisado con el tiempo, pero lo tenía perfecto. Si no le digo nada, porque hubiera terminado exactamente igual. Porque yo no me controlo. Entonces... Pues lo ha controlado perfectamente bien, o sea que mi aviso no ha servido absolutamente de nada. Además, yo después de 50 años de docente soy disciplinado. No me tienen que tocar el timbre. ¿Ves? Pues lo ha demostrado. Bueno, pues muchísimas gracias por esta brillante conferencia. Tengo que confesarle que hoy me he desmontado. No me trates de usted, por favor, hombre. Joder. Me he desmontado. Por muy viejo que sea. No, que va. Cuestiones que caían precisamente los tópicos o temas de interés con los que iniciaba su conferencia y que lo hacía también en clave comparada. Una conferencia, estarán de acuerdo conmigo, didáctica.
didáctica, que es lo que nos hace falta también, ¿eh? Es lo que le falta a la monarquía. Bueno, didáctica, pero más explicación. Por supuesto también rigurosísima. Y no es un halago gratuito si le digo que, pues, que ha sido un verdadero placer y una verdadera lección. No, solamente te falta decirme que yo que era republicano me has convencido de soy monárquico No, ahora. no. Bueno, pero le diré algo más y con esto termino un poco el comentario. Voy a hacer referencia a ese conjunto de aforismos que dice que un profesor Nobel es el que se esfuerza en enseñar, en aprender a enseñar lo básico, uno experimentado es el que enseña lo que sabe y el profesor sabio es el que enseña lo útil. El viejo. Y usted, con perdón, nos ha enseñado lo útil como ciudadanos, como ciudadanas. Por tanto, una ¿Os habéis lección dado cuenta útil. que no ha dicho sabio, no ha dicho el viejo? Porque claro, No, por sabio, lógica, sabio, las sabio, tres etapas, sabio. la última era la del viejo, Sabio. ¿no? Sabio, Somos sabio. antiguos, pero no viejos. Eso es verdad, eso es verdad. Muchísimas No queremos. gracias. Muchísimas gracias, Gracias a ti. de corazón. Gracias a ti. Pues tenemos unos minutos para poder hacer al profesor alguna Venga, a ver, pregunta republicanos. o comentario. Aquí, por favor. Manos arriba. Bien, solo una claridad. La persona que tenía que suceder el reino no era una mujer y terminó sucediéndole un hombre. ¿Por qué motivo? ¿Por un arraigo patriarcal, machista que se tiene? Pero aquí, ¿en qué momento? ¿A qué te refieres? Ahorita, ¿A no Felipe sé. VI? Sí. ¿Que habría sido su hermana? Conozco muy poco de... acabé de llegar. Llevo 2 semanas aquí en España, en Europa. Acabo de conocer toda esta situación. Mi pregunta es, algo me habían comentado que quien tenía que pasar al trono por esto de tema de Sí, por herencia primogenitura. familiar y Por primogenitura. debía ser una mujer. Sí. No fue una mujer, fue porque hay un sesgo marcado patriarcal o conservador dentro de la forma en la que se realiza como tal. Te lo resuelvo rápidamente, sin resolvértelo, lógicamente, claro está. Claro que Que sí. es que, vamos a ver, hemos dicho que es una monarquía constitucionalizada. Y es la Constitución la que, para que eso que tú dices se pueda producir, habría que haberla reformado o habría que haberla definido de otra manera. Es la Constitución la que consagra un principio machista tradicional, que es la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión. Ya. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por eso he dicho que habría que cambiarlo. Ahora no urge porque da la casualidad que es una mujer y no hay hombre. Ya. El problema se hubiese producido si la princesa Leonor o la princesa Sofía hubiesen tenido, como ha pasado con el rey Felipe, un hermanito, un tercer hermanito, que sería el heredero, sin reformar la Constitución. Por eso la Constitución hay que reformarla para acabar con ese sesgo y para, digamos, modernizarla. Ok, y este linaje de sangre que se lleva ha sido por mandato constitucional. ¿Cuál? Este linaje de sangre que están llevando como monarquía, ¿es por un mandato constitucional o viene siendo algo como por un mandato de, no sé, me suena, con el respeto que se merece, ¿no? Me suena como a cuando Franco decía que él era el enviado de Dios. Entonces, ¿este mandato es divino o es algo que lo han escogido las masas populares? No, vamos a ver, yo ya he explicado que había una discontinuidad dinástica. O sea, hay dinastía, pero discontinua. Okay. Es decir, es la dinastía Borbón, que es la titular de la corona en España, como dinastía, desde hace mucho tiempo, obviamente, y el rey Juan Carlos, que es el que inicia la reinstauración, no es el heredero directo. El heredero directo era su padre, del último rey que tuvo corona en España antes de la Segunda República. Por lo tanto, o sea, que es la dinastía, pero no es pero discontinua por esa razón, ¿no? Entonces, ¿hay una intervención de la dictadura? Claro que hay una intervención de la dictadura, pero hay una intervención, en fin, complicada. Perfecto. Una pequeña, a usted sí.
no sé qué pensará el profesor Llera lo que voy a decir. Es verdad que Juan Carlos sea el heredero de Franco. Pero en 1962 se produjo una cosa en Europa que fue el llamado Contubernio de Múnich, la tercera reunión de los partidarios del federalismo europeo. Ante esto, el gobierno franco reaccionó histéricamente y llamó contubernio, es decir, unión ilícita entre un hombre y una mujer, tal y como dice el diccionario. ¿Qué pasó en ese momento? Pasaron muchas cosas. Pero una de las más importantes fue, uno, que toda la izquierda republicana que había ido a la reunión de Múnich cambiaron su propuesta de futuro de la República a un sistema europeo. De repente cambió. El antifranquismo se convirtió en europeísmo. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Pues que el padre del rey, del futuro rey, don Juan, apoyó a Franco. Sin embargo, Juan Carlos se dio cuenta en aquel momento que Europa era lo que amalgama monarquía con democracia. De tal manera que el rey, efectivamente, había sido propuesto por Franco, pero su europeísmo, mientras su padre ha dado muestras en sentido contrario, es lo que lo acercó a una oposición antifranquista que empezó a ser europeísta más que republicana. ¿Y qué pasó exactamente? Que unos días antes de las elecciones de 1977, en un discretísimo acto, don Juan de Borbón aceptó la abdicación de su hijo, su abdicación personal, y reconoció que su hijo era el heredero legítimo desde el punto de vista dinástico, porque el padre reconocía que el heredero era el hijo. De tal manera que en ese momento aquello pasó desapercibido, solo hubo un testigo del gobierno, que fue Landeniño Lavilla, y es muy importante esto, porque Landeniño Lavilla representaba a la democracia cristiana. Entonces era ministro de Justicia, y es el único que asistió en la zarzuela a esa discreta ceremonia en la que don Juan cedía, reconocía la herencia dinástica del rey que iba a ser consagrado rey de la Constitución. Todo es muy complicado, pero todo tiene sentido. Claro. Perdona. Esto es como que tuvimos nosotros en la transición entre reforma o ruptura. Al final tuvimos una especie de ruptura reformada, reforma rupturista, es decir, ni una cosa ni la otra, las dos. Exactamente. Pero bueno, eso es pragmatismo, en definitiva. Sí. Antes de nada, respecto de lo que ha mencionado sobre la interrupción dinástica, querría asegurarme de que usted no corre ningún peligro. No hay ningún carlista en la sala, ¿verdad? Vale. Lo primero, felicitarle por la exposición, como ha dicho el vicerrector Ortega, clarísima, con unos datos que incluso, o sea, yo no conocía de nada, y la verdad que es motivo, incluso respecto de los datos últimos, para sentirse un poco optimista, ¿no?, sobre la situación. Y precisamente sobre estos últimos datos quería hacer un breve apunte sobre lo que usted decía sobre los retos a los que se enfrenta la monarquía de Felipe VI. En concreto, respecto de uno de los sectores que menos aprobados le da, que es el tema de los jóvenes. Y sobre ese
particular aspecto quería incidir quizás en la importancia que debería darle la monarquía actual a la monarquía futura, es decir, a la princesa Leonor. Me remonto, dada la juventud de nuestro sistema constitucional y de nuestra monarquía parlamentaria, a unos allegados cercanos, que es la monarquía británica, y el papel que en el reinado de Jorge VI tuvo la reina Isabel. En concreto, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, todos recordamos las fotos de ella sirviendo como una enfermera más dentro del cuerpo militar. Entonces, el hecho de darle esa relevancia paulatina, poco a poco, a la princesa Leonor, quizás sería, no sé si también coincide usted, un elemento importante a la hora de ganarse ese aprobado de los jóvenes y a la hora de incidir en la monarquía constitucional española como un elemento cercano a la juventud, además del pueblo. Bueno, las mías son dos muy cortitas. Mi pregunta es que si cree que el rey Juan Carlos se hubiera marchado de España si otro gobierno hubiera sido el que pues, estaría gobernando en ese momento cuando el rey emérito se marchó. O sea, si tuvo culpa el gobierno, si usted cree, o si se hubiera marchado en otro caso. Y si cree que el papel de la infanta Sofía puede volver a dar un prestigio a ese puesto que tan mancillado se ha visto por las otras dos hijas con los nietos y con su marido. No, la infanta Sofía. ¿Quién más quería preguntar? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va encaminado sobre las estrategias que tendría que tomar la Casa Real o la monarquía para volver a acercarse a los ciudadanos. Y bueno, viendo la Constitución, las actuaciones que se le permite al rey, la mayoría son simbólicas y si son institucionales siempre van a estar refrendadas. Siguiendo, digamos, sin tener que cambiar, si tiene que ser más allá de lo simbólico, la pregunta es ¿qué tendría que hacer, digamos, el rey o qué tiene que hacer la corona en general para poder acercarse? ¿Qué actividades, qué cosas tiene que hacer? Y claro, mientras estoy formulando la pregunta, se me ha pensado, por ejemplo, si va a ser algo simbólico, que sea, por ejemplo, en el caso de, a la hora de presentar las iniciativas populares, que quien presente, digamos, esas leyes, esas propuestas, que sea, por ejemplo, el rey, ya que si las iniciativas populares, al fin y al cabo, tienen al menos 500 firmas, según establece la Constitución, estaría, no sé, según mi opinión, estaría bien que igual el rey pues venga él como representante de esa iniciativa popular. No sé qué pensarían ustedes. Vamos a ir por partes. Primero, el paquete este de rejuvenecimiento, por así decirlo, ¿no? Vamos, cuando hablamos de resetear o de adaptación, como hablamos de crisis generacional en toda la política, obviamente, la función de recuperar, de reconectar con la gente joven es fundamental. Curiosamente, ayer, en el grupo de discusión que tuve ayer, que ya sabéis que es una metodología cualitativa, ¿no? que es justamente centrado en el tema de juventud y monarquía. Entonces, la gente esta con la que me reuní, la discusión que entablaron, etcétera, etcétera, me dijeron una cosa que yo no me había parado a mirar y tal. Dice, bueno, uno de los aspectos positivos de Leonor y de Sofía es que
están en las redes sociales. Y nosotros nos comunicamos por las redes sociales. Es decir, conectamos unos con otros, o conectamos con la realidad, o conectamos con el mundo, o con algunos mundos a través de las redes sociales. Y eso les acerca, en positivo. Las redes sociales dan mucho de sí, como sabéis, ¿no? Esto les acerca en positivo. Vemos cosas que no veíamos, que de otra manera no veríamos, además, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento, por ejemplo, ¿no? Es decir, tienen que estar donde está la gente. Y si tienen un problema con la juventud, tienen que estar donde está la juventud. ¿Quién mejor que las más jóvenes de la casa? Y además, que tienen esa proyección de sucesión, con más razón todavía, ¿no? De sucesión o de alguna función en la Casa Real, porque claro, sucesión la tiene la princesa de Asturias, pero alguna función en la Casa Real también tiene Sofía, la hermana, ¿no? Porque tienen funciones en general, ¿no? Como tiene la reina, también tiene funciones, no es el rey, lógicamente, no son las funciones del rey, ni es simplemente ser consorte de, sino que tiene alguna otra función. Y entonces reconocían también esas funciones, por ejemplo, de protección social, de estar donde están los más desfavorecidos, las causas, digamos, de solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de causas perdidas, de alguna forma, ¿no?, que tienen esa tarea. Hombre, relacionando esto con lo que tú planteabas de la iniciativa popular, etcétera, yo creo que no es imprescindible, entre otras cosas porque no debe meterse en el circuito representativo. Eso es más propio de la participación política de la ciudadanía y del circuito representativo, ¿no?, del circuito parlamentario. Yo creo que el rey no debe meterse en eso, pero sí lo puede hacer de otras muchas maneras, es decir, que estando allí donde están los problemas, yendo allí donde hay problemas, estando con la gente, relacionándose con la gente, recibiendo a gente, viendo a gente. Es decir, que esa función la puede hacer 24 horas al día. Es decir, lo mismo que lo vemos inaugurando una empresa o celebrando con la patronal vasca ayer, no sé cuántos años de patronal, o lo que sea, 50 o no sé cuántos, ¿no? Y muy bien, etcétera. Bueno, además eso también puede ir a algún otro sitio, ¿no?, donde hay algún otro tipo de problema. Hombre, lo hemos visto cuando hay, bueno, pues el volcán de La Palma o alguna desgracia, alguna historia, ¿no?, una inundación, lo típico. Pero no es solamente, digamos, la foto, a ver si nos entendemos, que no sea una foto, que sea algo más, ¿no? Eso es resetear y eso es adaptarse y hacer los cambios, animar a hacer los cambios que haya que hacer. Y luego, vamos a ver, fijémonos, el rey Juan Carlos, que tiene, digamos, ese momento fundacional un poquitín ambiguo, ¿no?, con designación del dictador, aunque sea dinástico, pero es, en fin, de aquella manera, tiene ese tipo de ambigüedad, pero luego se lo gana en la transición y sobre todo en el momento más crítico de la transición, cuando ya se estaba acabando la transición, que es el golpe de Estado, y lo salva. Entonces ahí se hace un campeón. Y luego se hace un campeón, lógicamente, acercándose a la gente, es simpático, es empático, en fin, campechano, que se atreve a mandarle callar a Chávez en su día y eso le siente muy bien a la gente, ese tipo de situaciones. Luego hay otras que ya no tanto, ¿no? Pero bueno, esas. Entonces, Felipe VI necesita algo de eso también, ¿no? Pero no porque lo tenga que buscar, sino porque lo puede encontrar. Por ejemplo, el país está en un momento muy complicado desde el punto de vista de la separación de poderes, de las reformas internas, sobre todo de la falta de consenso, de la polarización, etcétera, etcétera, o de la crisis territorial. Bueno, pues como tiene esa función discreta de moderación y de soft power, pues aplicar el soft power con las élites políticas de señores, vamos a comer, vamos a sentarnos, que no se entere ni Dios, no hace falta que se entere nadie, ¿no? Pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algo, a ver si arreglamos algo de esto. El papel que tuvo el propio rey, por ejemplo, no fue él el que lo puso en marcha, pero cuando se hicieron los patios de la Moncloa, que es algo que la gente no ve y no nota tanto, y fueron fundamentales en la transición, preconstitucionales. Ese tipo de cosas. Ayer me decían los chavales,
hombre, que haga algo, a ver si puedo hacer algo en el problema de expectativas que ellos tienen, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas muy gordos, que son las expectativas laborales y las expectativas de emancipación, es decir, trabajo y vivienda. ¿No? Sí, a ver si en eso hay algo que pueda, tal. Seguro que hay cosas. Seguro que tiene esa capacidad esa es la función de moderación, de equilibrio, de estabilidad. Estabilidad no es solamente estabilidad gubernamental, es estabilidad sistémica, estabilidad institucional, ¿no? De avance, de cercanía, acercar la institución a la gente, ¿no? Pero de todas maneras, fijémonos que los datos, por ejemplo, de apoyo a la monarquía y de edad, etcétera, en el Reino Unido son idénticos que en España. O en España idénticos que en el Reino Unido. Y la monarquía británica es una monarquía mucho menos moderna, no lo olvidemos. La nuestra es 3.0, es la más moderna de todas, aunque no lo sepamos. Desde el punto de vista de la constitucionalización, de las funciones que asume, de cómo las tiene que ejercer, etcétera, etcétera. Solamente le sobra eso de nombrar candidato a la investidura. Le sobra. No estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo, pero yo creo que le sobra. Yo creo que le sobra. No. Bueno, vale. No, porque luego sirve para que le hagan el feo de no ir. Entonces, ahora, haz los cálculos, anda. Apáñatelas, porque no te decimos lo que vamos a votar o lo que queremos votar. Entonces, claro, tiene que calcular con los que van. No tienes nada que decir. Si han ido 3 o 4 y le han dicho las cuentas son estas, pues a eso me atengo. Yo lo que no puedo hacer es interpretar los periódicos, aunque los tenga que interpretar, lógicamente. Supongo que los leerá y los interpretará. Pero claro, con el que no está no se cuenta, ¿no? No se puede contar. Bien, ese tipo de situaciones. Pero si hace el feo al jefe del Estado, son mucho más ineducados que si hace a un comisario. Ya, pero ellos creen que con eso ganan capacidad de chantaje. Bueno, no sé si os he respondido. ¿Sí? Más o menos lo he dicho. Ah, vale, eso. Yo creo que sí, yo creo que daba lo mismo, porque yo creo que fue una decisión interna de la Casa Real, hombre, de acuerdo con el gobierno, porque no pueden hacer nada que no esté de acuerdo con el gobierno, pero yo creo que fue un autoexilio preventivo. No es exilio, lógicamente, no tenía por qué haberse ido, lo dice la opinión pública, curiosamente. Y fíjate, decir ahora, bueno, ahora como yo no tengo ninguna causa y ya gané lo de Londres y tal y qué sé yo, ahora estoy en condiciones de volver. ¿Y antes por qué no? Aunque tuvieses que rendir cuentas a lo que eso. ¿Qué pasaba? ¿No? Bueno, sí, hay una razón que se puede entender también por eso de la Casa Real. Es decir, quitar presencia para no hacer sombra más de la que ya podía producir o ruido en la nueva etapa de Felipe VI. Bueno, es comprensible. Es comprensible. Yo creo que es comprensible. ¿La pregunta de allá la tenemos vista? Sí, ¿no? Sí, ya está. Bien. Pues, director, ¿clausuramos ya hoy, el día de hoy? No, la autoridad académica. Bueno, aquí... Aunque sea militar. Yo Parte la bendición. Yo soy acompañante. Nada. Bueno, pues ya con estas respuestas finales damos por clausurado el seminario de hoy y les emplazo para el día 16 de octubre, lunes, tendremos a Félix Ovejero, profesor titular del área de Filosofía Moral de la Universidad de Barcelona, escritor y articulista, con la conferencia Los nacionalismos, la izquierda y la España constitucional. Damos de nuevo las gracias al doctor. De corazón, si le decimos, lo han dicho los estudiantes, pero lo digo yo, es la misma opinión, la misma absolutamente útil. Es que es útil para nosotros, efectivamente. La enseñanza y la docencia tiene que ser útil, si no, ¿para qué la queremos? ¿Verdad? Pues eso. Para exhibirnos, ¿no? Por eso, profesor sabio, lo que yo decía. Muchísimas
Muy bien.